¿Qué será lo que hay que hacer para llegar a estar en el top 100 de Spotify? ¿Cuál es el secreto que se esconde detrás de estos exitosos programas? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo, les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast, en la que hoy te voy a hablar sobre el top 100 de Spotify, un estudio que hemos realizado con Mumbler. Sí, señores y señores, estamos en condiciones de anunciar un nuevo estudio que hemos lanzado con Mumbler y que ya cuando vos estés escuchando esto está disponible para descargar de manera completamente gratuita, y es un estudio hecho a mucha conciencia. ¿Y por qué te digo esto? ¿Cómo lo sé? Bueno, porque este no es un estudio que descargué de ahí, sino que es un estudio del que tuve la suerte de participar y al que le he dedicado tanto yo como Paul Rodríguez varias horas de nuestra jornada laboral. En lugar de trabajar, estuvimos haciendo este estudio porque nos parecía muy útil contar, o sea, tener nosotros y tener esta información sobre cómo y por qué determinados programas llegan al top 100 de Spotify, y si hay alguna manera en la que nosotros podamos sacar ventaja a toda esta información. Es decir, tomamos los 100 episodios que aparecen, los 100 podcasts, perdón, los 100 programas que aparecen primeros entre los 100 del ranking de Spotify y los revisamos para asegurarnos, para ver diferentes datos. Esto lo hicimos, está bien detallado en el informe que ustedes pueden descargarse del enlace que les dejo en la descripción del podcast. Bueno, con una parte manual, muy manual, demasiado manual te diría yo, que fue la de ir uno por uno revisando todos los podcasts, estos 100 podcasts, estos 100 programas, y revisando diferentes cosas para tener en cuenta. Por ejemplo, ¿qué hacíamos? Íbamos al podcast, veíamos la descripción, veíamos el título, veíamos los títulos de los últimos episodios, veíamos cómo eran las portadas, veíamos qué colores utilizaban las portadas, y bueno, y muchas cosas que veíamos si publicaban en YouTube o si no publicaban en YouTube. Ahora te voy a compartir algunos de estos datos. Y veíamos, bueno, muchas cosas que tuvimos que ir uno por uno de cada uno de estos 100, viendo, haciendo clic en las diferentes cosas que nos interesaba tener como dato, y bueno, luego, ¿por qué no compartir? Y luego, otra parte que ya tiene más que ver con herramientas que utilizamos, que bueno, nos ayudan también a ver determinadas cuestiones como los días de publicación, la frecuencia de publicación, la duración de los programas, etcétera. Y bueno, con esto pudimos sacar lo que se usa, ¿no? El Big Data, como quien dice, ¿no? Tener no basarnos en impresiones. Tal vez si vos me preguntás a mí, che, los podcasts que llegan a los 100, ¿qué tienen que hacer? Yo te doy mi impresión, mi sensación, mi opinión, y en este caso no, se trata de datos fríos, datos duros sobre estos episodios que ya están entre los 100 primeros más escuchados de Spotify. Bueno, en el informe, que tiene algunas páginas, hoy te voy a dar un punteo de todo lo que vas a encontrar y a lo largo de la semana, porque si me detengo hoy a analizar todo el informe, te vas a encontrar con un episodio muy largo. Entonces hoy te voy a hablar en general del informe, que tenía muchas ganas de compartir esto de cómo hicimos el informe, que fue, bueno, la verdad que fue, primero, copiar y pegar los 100 episodios que aparecían entre los 100 episodios, entre los 100 programas más reproducidos en Spotify, y segundo, ir uno por uno haciendo toda esta búsqueda, todo este research para analizarlo, ¿no? ¿Qué analizamos? Bueno, primero, datos generales, categorías de los podcasts que están entre los 100 episodios, entre los 100 más escuchados de Spotify. Duración, ¿cuánto dura cada episodio de estos podcasts? Episodios, ¿cuántos episodios tiene? Acá hay algunos detalles que te pueden llegar a sorprender del informe. Y también cuántos episodios publica por mes. ¿Son semanales? ¿Son quincenales? ¿Son diarios? Algo muy importante, ¿qué día publican? Acá hay bombazos, ¿eh? Acá estoy seguro que te vas a sorprender. ¿Qué día publican? ¿Qué tipo de productoras hay detrás? ¿Son podcasts de productoras independientes? ¿Son podcasts de personas? ¿O son podcasts de grandes productoras los que están entre los 100 de Spotify? ¿Qué crees? Así, sin leer el informe. Mirá, voy a dejar una encuesta en Spotify si me acuerdo. ¿Qué crees
¿Qué ganan? ¿Podcast de grandes productoras o podcast de productores independientes? Les voy a dejar la encuesta en Spotify. Si escuchás en Spotify la podés responder, y si no, me dejas un comentario allí donde estés escuchando esto. Portadas. ¿Qué tipo de portadas utilizan? ¿Qué tipo de color? ¿Muestran a los hosts como en la tapa de Todo por un Podcast, como en la portada de Todo por un Podcast se ve a los hosts? ¿Tienen texto las portadas o son solo imagen, solo gráficos, solo líneas, ¿no? Luego, cambian, bueno, esto después, la landing, la página, ¿no? de lanzamiento, o sea, la página principal del podcast. Cuando vos vas a Spotify y haces clic en el podcast y entras a la página, ¿tiene tráiler o no tiene tráiler? Yo, por ejemplo, este podcast, si no me equivoco, tengo que revisar, creo que no tiene tráiler. ¿Cómo es el título del podcast? Es decir, bueno, ¿cómo es el título? Esto vamos a hablar después. Ya quiero profundizar. ¿Cómo es la descripción? ¿Qué tan larga? ¿Tiene enlaces? ¿Tiene una llamada a la acción? ¿Qué tipo de enlaces tiene? Sobre los episodios, ¿cambia la portada del episodio en cada podcast, en cada episodio que publica? Por ejemplo, yo en este podcast no cambio la portada porque al ser un podcast diario me di cuenta que no me resultaba sostenible hacer una portada para cada episodio. Sin embargo, en los otros podcasts que tengo siempre cambio las portadas. ¿Cómo son los títulos? ¿Qué tan largos son los títulos de los podcasts? Y por último, en YouTube. ¿Publican en YouTube? ¿Y qué publican en YouTube? ¿Solo audio, como hago yo con este podcast, o también imagen? Bueno, de todo eso, toda esa información la vas a encontrar en un pedazo de informe que nos hemos hecho junto a Paul Rodríguez en Mumbler, que está disponible para descargar completamente gratuita, que te puede resultar muy útil. Junto con los datos agregamos algunos análisis, algunas descripciones que hemos hecho nosotros y algunas cosas que nos han llamado la atención, y además a lo largo de los próximos episodios te voy a ir desglosando uno por uno cada uno de los puntos de este informe.